Buenas noches y bendiciones a todos. Feliz día. Amén. Xiomara, muy buenas noches. Bienvenida. Saludos. Gracias igual. Buenas noches, hermana. Buenas noches. Felicidades. Gracias. Y feliz día de la mujer a todas las mujeres de este grupo. Bueno, maravilloso. Vaya, mujeres. Más tarde las invitamos. Gracias, hermana, bendiciones. Bueno, gracias igualmente. Dígame. Y Katia, muy buenas noches. También feliz. Buenas noches, profesor Matt. Buenas noches a todos, hermanos. Dios les bendiga a todos y gracias por las felicitaciones. Nada, por supuesto. Y José, muy buenas noches. Creo que la cámara se vamos. Buenas noches. Que tengo para el micrófono. Serefino, muy buenas noches. Ricardo, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, pastor. Dios le bendiga. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Muchas gracias. Buenas noches, pastor. Eduardo. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y María del Remedio. Muy buenas noches. Feliz Día de la Mujer. Bendición. Perdón, José. Yo quité su audio, lo siento. Había un poco de distorsión, pero adelante. Buenas noches, bendiciones a todos. Que el Señor les bendiga. Bien, buenas noches, hermano. Muchas gracias, José. Y algunos más están conectados. Bienvenidos a todos. Una cordial bienvenida a todas las mujeres. Feliz Día Internacional de la Mujer. Dije hace unos minutos que yo debería haber preparado un poco de material sobre la importancia de la mujer en la Biblia. Algo que a mí me interesa es que al tomar en cuenta todas las religiones en el mundo, no hay otra religión que pone a la mujer en una posición tan alta, tan importante, pues al mismo nivel que el hombre. Hablamos en nuestra segunda clase sobre los hombres y las mujeres son iguales, con papeles diferentes, responsabilidades diferentes, pero en los ojos de Dios son iguales. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí para nuestra quinta clase en vivo para la Biblia en el principio. Voy a compartir la pantalla aquí. La Biblia en el principio, lección 5, la Torre de Babel. La Torre de Babel. Vamos a comenzar con un poco de introducción para esta noche. En capítulo 9 vamos a ver tristemente la embriaguez pecaminosa de Noé. Y como este pecado resulta en un comportamiento más pecaminoso por uno de sus hijos y también trágicas consecuencias para este hijo. Y lo que vemos es que el pueblo fiel de Dios en el pasado y en el presente nunca está libre de las tentaciones que a menudo los llevan al pecado. Y, voy a permitir que algunos más entran. Ok. Entonces vamos a ver que incluso con héroes como Noé, todavía había momentos de pecado y por lo tanto el pueblo de Dios siempre también está confiando en el perdón que Cristo ganó en la cruz. Excepto por Cristo, cada persona buena en la Biblia
en algún momento o en muchos momentos cayó en el pecado y nosotros estamos familiarizados con este problema grave y por lo tanto demos gracias a Dios que también estamos familiarizados con el perdón que Cristo ganó. Entonces, eso es lo que trata el capítulo 9, los versículos de capítulo 9 que ustedes leyeron. También vamos a pasar esta noche por capítulo 10 y no vamos a hablar mucho acerca de capítulo 10, pero es un capítulo importante. Tiene información acerca de la difusión de la raza humana y también es importante notar que típicamente el libro de Génesis va en un orden de tiempo, pero aquí es un poco diferente. El capítulo 11, y ustedes leyeron 9 versículos de capítulo 11, el capítulo 11 describe los eventos que sucedieron antes de la división de naciones descrita en el capítulo 10. Entonces, la información en capítulo 10 describe la situación después de capítulo 11 y podemos conversar más acerca de este tema más adelante. Y después de capítulo 10 tenemos capítulo 11. Vamos a ver el orgullo del ser humano y cómo Dios interviene para dificultar la comunicación entre grupos familiares y tribus y todas las personas para llevar a cabo su voluntad. Había una razón por esta confusión. Fue una consecuencia de su arrogancia, pero también había una razón por esta intervención de Dios. Entonces, tenemos un poco de introducción. Vamos a continuar con una oración y seguir adelante con la clase para esta noche. Entonces, creo que ya tenemos todos aquí bienvenidos y vamos a seguir con una oración. Oremos. Señor, permite que la manera en que vivo muestre que soy agradecido. Perdona las muchas veces que olvido tu amor y peco. Ayúdame a luchar contra la soberbia y la arrogancia. Con tu espíritu, deseo confiar en ti en todas las cosas. Esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, al comenzar, tuvimos un poco de introducción. También me gustaría rápidamente revisar un poco del contenido de las clases anteriores. Entonces, ¿cómo creó el mundo Dios? ¿Quién quiere ayudarnos con en pocas palabras, cómo Dios creó el mundo? ¿Cómo lo hizo? ¿En cuántos días? ¿Cómo creó Dios? ¿Qué utilizó Dios para crear el mundo? Margarita, veo su mano levantada. Adelante, Margarita. Buenas tardes, Dios les bendiga. Pues Dios utilizó pues la sabiduría, ¿no? Primero pues vio la tierra desordenada, la ordenó. Lo hizo en 6 días, 5 para crear su creación completa entre separar las aguas y el firmamento, hacer los animales, las plantas. Y por último, pues el día 6, que fue cuando creó al hombre a su imagen y semejanza. Ok, gracias, Margarita. En 6 días y él en su sabiduría, él creó el mundo en su sabiduría y utilizando su palabra. Con solamente, amén, con su palabra, él creó el mundo. ¿Qué significa la imagen de Dios? Pregunta número 2. ¿Qué significa la imagen de Dios? La imagen de Dios. Oh, adelante, ¿quién?
Escuché a alguien. La imagen de Dios. Dios creó el ser humano, el hombre y la mujer a su imagen. Y esta imagen fue la semejanza. Okay, ¿y qué significa la semejanza de Dios? Pastor, que somos una criatura espiritual. Espiritual. Entonces, sí, debemos estar pensando más en espiritual que lo físico. No fue necesariamente algo físico. Ricardo, veo su mano levantada. Adelante, Ricardo. Gracias, pastor. Dios les bendiga a todos. Pues la imagen que Dios nos ha dado es tal y como nos creó a nosotros. Así como nosotros somos iguales a Él. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. No sé si los otros compañeros tuvieron un poco de problemas con la conexión. Por mi parte, sí, pero escuché un poco de su respuesta. Y sí, podemos pensar en la justicia, la perfección. No había nada malo con la imagen de Dios, la perfección plena. Katia, veo su mano levantada también. Sí, yo creo que también tenía la sabiduría de Dios, Adán y Eva, y también tenían el poder de Dios, el mismo poder que tenía Dios, porque se comunicaban perfectamente y tenían una conexión muy fuerte entre los dos antes del pecado. Ok, algunas características espirituales como que Dios tenía. Y en algún respecto, nosotros, personas quienes nacieron sin la imagen completa de Dios como pecadores, con nuestro pecado heredado, sí estamos siendo restaurados a la imagen de Dios y en el cielo vamos a ser completamente renovados a la imagen de Dios, pero hasta cierto punto tal vez no podemos entender completamente qué significa la imagen de Dios. Sabemos desde otros versículos de la Biblia que Dios y lo que significa su imagen es la perfección, la justicia, algo santo, alguien santo que no puede pecar, que no puede tentar a nadie. Esta imagen, Dios creó al hombre a esta imagen y esta imagen fue perdido en la caída, en el pecado. Entonces, número 3, ¿cuál es el pecado heredado y por qué lo tenemos? ¿Cuál es el pecado? Emilio, adelante, Emilio. Sí, bueno, pastor, el pecado heredado es la desobediencia. Bueno, y dice que a causa de un hombre entró el pecado a todos, y a causa de Jesús el pecado fue quitado. Y por eso que, bueno, que nosotros actualmente, como dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces somos constituidos pecadores por nuestro padre, por Adán, así diciendo. Gracias, Emilio, gracias. Sí, nosotros, debido a la desobediencia de un solo hombre, ahora todos nacen con este deseo de hacer lo que no es bueno, como Pablo dijo en el Nuevo Testamento. Yo tengo ese deseo de hacer las cosas que no debo. Y a veces no quiero hacer las cosas que debería hacer. Entonces es un problema grave que tenemos. Pero Dios, en su misericordia, en su amor, Él tuvo un plan para salvarnos. Él tiene una solución. Entonces, ¿cuándo fue entregado la primera promesa del Evangelio? Muchas veces en Academia Cristo nos gusta pensar en la ley y el Evangelio. La ley es el mensaje de que hemos pecado, el mensaje de la desobediencia y nuestra desobediencia. Y el Evangelio
es el plan de Dios para salvar a los pecadores. El amor de Dios de intervenir y salvar a su pueblo. La vida eterna mediante Jesús. Jesús viviendo una vida perfecta en nuestro lugar, tomando el castigo que nosotros merecemos, resucitando de entre la muerte para aplastar a Satanás. Este es el mensaje del Evangelio. Entonces, ¿cuándo fue entregado la primera promesa del Evangelio? Y Maribel Ruth, yo veo su mano levantada. ¿Cuándo Por medio fue de la la primera muerte promesa de del su Evangelio? único hijo o de su hijo unigénito. Muy bien. ¿Y cuándo ocurrió? ¿Cuándo entregó Dios una noticia maravillosa por primera vez acerca del Salvador? Es Katia, hecha Maribel, sí, adelante. hecha por el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que redimiría a su descendencia del pecado, dice, por medio de la muerte de su hijo unigénito. Ok, y poco después de la desobediencia, Dios prometió enviar a alguien para aplastar a Satanás. Entonces, típicamente en el libro de Génesis, en capítulo 3, versículo 15, y la maldición del serpiente, pero también la promesa de que sí, un hijo, la descendencia, alguien iba a venir, alguien iba a nacer y alguien iba a llegar. Eventualmente, desde Adán y Eva, desde Eva, aquí tenemos la promesa de ayuda. Dios está diciendo, ok, yo voy a hacer algo, voy a enviar a alguien, un Salvador, algún día. Y la última pregunta para nuestro repaso esta noche, ¿cuál es la conexión entre el diluvio y el bautismo? ¿Cuál es la conexión entre este evento en Génesis y esta cosa maravillosa, el bautismo, una cosa que hacemos hoy en día? Gabino Sánchez, adelante, Gabino. Buenas noches, pastor. Buenas noches, compañeros. Yo digo que la conexión es que el diluvio limpió a todo el mundo de toda la maldad y el bautismo también nos limpia de todo pecado. Muy bien, sí, el diluvio limpió al mundo de la maldad y el bautismo nos limpia de nuestra maldad también. Entonces nacemos con pecado, pero en el bautismo somos lavados de este pecado. Muy bien, gracias. Vamos a continuar y vamos a tratar de hacer algo nuevo esta tarde. Algo que traté de hacer la semana pasada. Vamos a tratar de crear grupos pequeños aquí en Zoom. Y yo debería tener la habilidad de hacerlo. Entonces, ustedes no tienen que hacer nada. Yo voy a crear grupos pequeños y en estos grupos quiero que ustedes hagan mini debates acerca de estas dos preguntas. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de contar una historia bíblica al leer? La semana pasada hablamos de cómo captar la atención, de cómo crear o desarrollar un gancho para captar la atención de las personas antes de contar una historia bíblica. Hoy vamos a continuar nuestra práctica conversando acerca de contando la historia, contando una parte de la Biblia. Entonces, quiero que ustedes hablen acerca de las ventajas y desventajas de contar una historia bíblica al leer y las ventajas y desventajas de contar una historia bíblica usando sus propias palabras. Entonces, pueden imaginar la escena. Usted está en la sala de estar con unos compañeros, con hermanos, con familiares, con amigos, o tal vez en su iglesia y usted tiene el privilegio de manejar un estudio bíblico,
o usted simplemente está reunido con una persona que quiere aprender un poquito más, tal vez un amigo en el hospital o un compañero de trabajo que por fin quiere, usted está muy emocionado porque por fin este amigo quiere escuchar la Biblia, acerca de la Biblia, y ahora tiene la oportunidad. Entonces, puede hacer dos cosas. Puede simplemente leer la historia, abrir la Biblia y leerla. Por ejemplo, la historia de la Torre de Babel. Puede leer capítulo 11, versículos 1 a 9 en Génesis. O usted podría contar la historia usando sus propias palabras. Y hay ventajas y desventajas con los dos métodos. Entonces, también les pido que elijan a una persona en su grupo para ser como el secretario, y el secretario va a tomar unas notas por su grupo, y también esta persona va a ser el que exponga la información consolidada de su grupo. Entonces es importante elegir a un secretario que va a tomar unas notas y también darnos un informe, más o menos. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta antes de que yo hago clic para crear los grupos? Ok, entonces, Dios permite, vamos a dividirnos en grupos y yo voy a tratar de visitar los grupos también, y vamos a dedicar unos 15 minutos, entre 10 y 15 minutos para este ejercicio. Y yo tengo muchas ganas de escuchar los resultados de estas prácticas. Entonces, voy a crear los grupos ahora. Ok, vamos a tener... Ok, vamos a probar. Entonces, creo que ustedes van a recibir una invitación para poder entrar a su sala pequeña. Entonces, deben recibir una invitación para entrar en una sala. Ok. Y para los de ustedes que todavía no se han unido a un grupo, deben ustedes haber recibido una invitación en Zoom para entrar en una sala separada. Ok, muy bien, muy bien. Ya, entonces, ¿quién quiere empezar? Yo puedo empezar. Sí, ya, hermano Pablo. Sí. Bueno, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de contar una historia al leer la Biblia? Sí, a leer. En el primer punto, al leerla, nosotros estamos contando la historia verdadera, lo que dice palabra por palabra de lo que está escrito. Las desventajas es que no podemos darle un poco más de lo que nosotros por ahí nos gusta, es decir, darle más color, porque estamos leyendo lo que dice ahí la Biblia, ¿no? ¿Qué les ya, parece? muy bien. Sí, estoy
llegarle con una comunicación más asertiva. Eso sería uno de los factores. Sí. Otro que puede utilizar las comparaciones, ¿sí? Colocarlo en un terreno en el lugar donde nos encontremos. Eso también es otro beneficio. Permitir que la interpretación, permitir la argumentación del usuario, de las personas con los que yo estoy, de que en su punto de vista también, y las proposiciones. Entonces me parece que eso es una de las grandes ventajas entonces de ser expositor de un texto. Bueno, nos puede pasar algo, se nos puede olvidar algo. No sé cómo vean. ¿Alguien también tiene puedo- otras? Sí, dígame. Sí. Las ventajas de leer, no se pierden detalles, el grupo puede leer y el grupo puede seguir la lectura. Ya. Y una desventaja, ¿cuál sería de leer la Biblia? Sí, buenas noches. Mire, la ventaja, como dice la hermana, es que si uno se Muy buenas noches. ¿Cómo van ustedes, este grupo? ¿Cómo van? ¿Ya listos para regresar al grupo? ¿Me escuchan? Serafino, lo veo. ¿Usted está aquí con nosotros? Sí, sí, estoy en el grupo, pero a ver, escucho medio distorsionado, Oh, no lo se entiende siento. Sí, bien. está distorsionado todo, no se escucha bien y se escucha lejos. Oh, lo Sí, siento, lo sí. siento. ¿Ahorita está mejor o no? Ahorita Claro, sí mejor, pero a mis a los otros compañeros no los compañeros. escucho bien lo que están hablando. Se escucha Ok. entrecortado y distorsionado. Lo siento mucho, lo siento mucho. Ahora espero que he arreglado la situación. Creo que un compañero está utilizando los dos, tal vez una computadora y teléfono a la vez, y Zoom lo metió en dos salas a la vez, y lo siento por la distorsión. ¿Puedo dejarles ahora con unos minutos, si pueden? Ok, Perfecto. ok. Hermano, ¿quién va a tomar nota de lo que se va a decir? Yo tomo, pero me hablen fuerte porque se escucha distorsionado. Ay, Maribel Ascarón, perdón. Sí, se escucha un poco también a mí. Yo digo que la desventaja de contar una historia bíblica es de que podemos desarrollar mejor la historia y familiarizarse más con ella. Y la desventaja de contar una historia bíblica es de que si no la puede contar, pero si no hay energía no va a poder leer. Entonces Ajá. se vuelve Ajá. una desventaja, ¿verdad? No sé También, cómo ajá, está la situación, exactamente. ¿verdad? Ujú. Problemas de falta de Ajá, energía, por decir algo. ajá. Bueno, podemos pasar a la Sí, a la otra. otra. Exacto, ajá. Estaríamos Usando hablando sus de propias- para contarla con nuestras propias palabras. Ajá. Correctamente. ¿Cuáles son las ventajas? Yo tengo aquí
¿Cuál tiene ahí? Adueñar, una ventaja se puede hacer, adueñarse del personaje. Él se Ajá, adueña y sí, está está muy bien. buena. Ah, en nuestras propias palabras. Tenemos contacto con nuestros oyentes. ¿Por qué? Porque aquí vamos a usar nuestra creatividad para contar la historia, captamos mejor la atención y se puede usar ejemplos actuales, ¿no? Eso es en las ventajas de contar la historia. En las desventajas se van los detalles a veces, ¿no? Porque nuestras palabras pueden omitir algunos detalles. Tal vez también nuestras palabras suenen a veces, como dijo el hermano Isaac, no con esa misma palabra, pero dijo Vamos a enseñar, vamos a hacer que las personas no aprendan bien, ¿no? Exacto, no capten la idea principal, ¿no? Ujú. De lo que se refiere la Biblia en ese pasaje. ¿Cómo les van? ¿Un poco mejor con el audio o todavía hay problemas aquí en este grupo? No, sí, Ya sí, mejoramos, pastor. pastor. Ya Ok. mejoramos, gracias a Dios. Excelente. En unos momentitos, en unos minutos, vamos a regresar al grupo total. Ok, gracias. Perfecto, nos vemos. Gracias. Siempre leyó las escrituras, siempre que se con los discípulos. Cristo siempre citó la escritura directamente, sí es verdad. Sí, Y la es- leía, él pedía que le trajeran para él poderle leer. Entonces era que él explicaba luego de la lectura. Sí, es verdad, como dice, más directa de llevar el evangelio, aunque muchos han dicho que duros utilizando las palabras textuales de la Biblia, porque la gente puede salir lastimada. Pero yo creo que es la forma que Jesús lo hizo y personas que llevan acá
Ok, muchas gracias a todos. Gracias por su paciencia también. Esto fue algo nuevo para mí y ahora he tenido la oportunidad de ver cómo funciona esta habilidad de Zoom. Lo siento por los de ustedes que experimentaron un poco de problemas con el audio en su grupo, pero de nuevo, muchas gracias por probar este estilo de tener salas pequeñas para prácticas en grupos pequeños. Vamos a compartir con todo el grupo lo que ustedes encontraron como las ventajas y desventajas de leer una historia bíblica y contarla usando sus propias palabras. Entonces, ¿quién fue el secretario o el que va a exponer la información para grupo número 1? Grupo número 1. Yo, profesor. Ok, Katia, adelante. Gracias. Ya. Las ventajas de leer la palabra de Dios contando, ¿no? O sea, pero directa de la Biblia. Primero que no se ven muchos detalles. Digo, las ventajas es que se ven muchos detalles. Es cronológicamente ordenada. Se cuenta toda la verdad, todo lo que está pasando, porque nos apegamos al texto. Y usa por eso hechos verídicos y la fuente principal que estamos usando a leer. Y no nos salimos del texto, o sea, como al contar. Pero las desventajas serían ahí, que a veces es un poco mecánica, monótona, dependiendo a veces de la versión que se usa. No ponemos nuestro color, como nuestro carisma, ¿no? Al contar, esa es la desventaja. Después el lenguaje puede ser un poco incomprensible porque a veces se usa una versión que el castellano ya no es actual, ¿no? Y usamos, o sea, puede ser tergiversada la historia ahí. Esa sería una desventaja. Y con respecto a contar la historia con nuestras propias palabras, las ventajas serían, como usamos palabras sencillas y actuales, nos podemos comunicar mejor con las personas, así captamos mejor su atención. Se pueden usar ejemplos actuales. Tenemos contacto con nuestros oyentes y conocemos a nuestros oyentes. Por eso dijimos que sería bueno investigar a quiénes vamos a hablar y en qué circunstancias vamos a hablar y exactamente la historia, o sea, tener una investigación previa para los dos casos. En cuanto a la desventaja de cuáles son las desventajas de contar la historia, a veces se van los detalles, se pueden ir, tal vez algunas palabras podemos usar, son vulgares, ¿no? Y tal vez no suenen muy bien. Se puede dar lugar a que el tema se desvíe, porque a veces, dependiendo cómo lo hagamos, por eso es importante prepararse antes y puede aparecer también alguna situación al contar los hechos que se nos vayan a alguna situación importante, ¿no? Eso sería, profesor, de mi grupo. Muchas gracias, Katia, y grupo número 1. Y a mí me gustó su comentario acerca de una investigación previa. Tal vez depende de los participantes, sería más apropiado leer desde la Biblia el texto original o puede ser más apropiado contar la historia en sus propias palabras. Por ejemplo, si usted va a contar una historia muy largo a un grupo de pequeñitos, de niños muy pequeños, tal vez en esta situación sería mejor usando sus propias palabras. Pero sí, qué buen comentario acerca de la investigación previa. Muchas gracias, grupo 1.
Grupo 2. ¿Quién es el secretario o la secretaria para grupo número 2? Pastor, sí, el secretario soy yo del grupo número 2. Entre las ventajas de leer la historia directamente de la Biblia. ¿Perdón? Adelante, Emilio. Continúo. Sí, entre las ventajas de leer la historia directamente de la Biblia tenemos que, como decía la compañera, que Jesús lo hizo así. Él siempre el Antiguo Testamento para sus prédicas y para llevar a cabo lo que quería decir, que eran mentirosos, que son fariseos, que piden a unos que lleven la carga que ellos mismos no pueden llevar y sí, una serie de cosas. Lo citaba directamente. Una desventaja de esto sería que mucha de la gente podría salir quizás lastimada a leer directamente y decirle a una persona que es un pecador y que se arrepienta, así no va a ir al infierno. Entonces, hoy en día hemos visto muchas, las prédicas que se llevan a cabo tratando de no lastimar la sensibilidad de las personas. Entonces, desde ya están buscando quizás de llevar el mensaje de una forma liviana, se podría decir, lo que Jesucristo nunca lo hizo. Entonces sería una de las desventajas, una desventaja también podría ser que si el texto es muy amplio, se podría perder el interés en la historia. Cuando se encuentra un texto demasiado amplio y se está leyendo la historia, pues se puede perder el interés de la gente. Entonces sería una de las desventajas. Una ventaja para cuando se lee la historia en nuestras propias, cuando se relata la historia dentro de nuestras propias palabras, es que podríamos captar la atención de la gente, quizás yendo directamente al tema, hablando en este caso, como digo, del hijo pródigo, podríamos captar el tema en cuanto al amor, y nos diríamos directamente a esa parte del amor y ya enfocaríamos todo el tema relacionado a este punto. Una de las desventajas de esto es que también, se puede olvidar algo en cuanto al tema. Algunos detalles se podría pasar por alto, por enfocarse en el amor, pero sería una de las desventajas. Y también se puede cambiar el vocabulario, quizás no de una forma grosera, pero usando palabras que realmente no van de acuerdo al tema. Entonces se pierden detalles al contar la historia en nuestras propias palabras. Eso sería una de las desventajas, pastor. Es lo que podemos nosotros sacar una de las ventajas y las desventajas. Muchas y de gracias. hecho, también, como decía usted, perdón, pastor, la parte más importante que para cualesquiera de la forma en que vayamos a llevar el mensaje, sea de la forma directa, leyendo la historia, o sea de la forma en nuestras propias palabras, debe haber una previa investigación del tema. Debemos empaparnos del tema al 100% para poder satisfacer al público con las respuestas que se están generando dentro de la cabeza de ellos. Muy bien, gracias Emilio. Y sí, yo quería también hacer este punto de que si vamos a contar una historia bíblica usando nuestras propias palabras, tenemos que tenerla a mano y prepararnos bien y tener un poco de cuidado. No es malo hacerlo, pero requiere un poco más de preparación contando en nuestras propias palabras. Muy bien, grupo 2. Grupo número 3. Grupo número 3. Amén, creo que a mí me toca. Gracias, Raúl. Adelante. Ya, amén. Dice, contar una historia de la Biblia, o sea, cuando hemos leído, o sea,
las ventajas. Dice que cuando hemos repasado con anterioridad, no se pierde el mensaje. Dice, para captar la atención del público es interesante para que no se duerma. Dice, cuando estamos bien preparados, dice, no se altera la información. Las desventajas, en nuestras palabras, dice, el significado de la enseñanza tiene que ser bien interpretado. El significado ante las palabras desconocidas tiene que ser muy explicado, o sea, al público. No tiene que haber un problema del audio para que sea bien escuchado por el público. Dice, ir preparados para la prédica con mucha anterioridad. Ya. En las segundas, dice, en las ventajas. Dice, en las ventajas, dice, que cualquier prédica o enseñanza que sean respaldados en la Biblia. Dice, también dice que es importante el testimonio de la persona que está hablando. Las ventajas también dice que adueñarse del personaje, dice, y también el predicador tiene que tener una buena retención mental. Las desventajas, dice, si está preparado, es importante ahí, no se pierde el camino y no se desvía del tema. Dice, no contar una historia a la ligera. Dice, también dice que es una desventaja cuando el predicador usa mucho el testimonio personal por mucho tiempo. En la desventaja también dice cuando no conoce bien el tema que está predicando o enseñando. Eso es todo, mi hermano, por hoy. Raúl, gracias. Unos puntos muy adecuados, muy buenos. Por ejemplo, importante no desviar el tema. A veces es bueno una historia desde nuestra vida, pero fácilmente podemos perder el enfoque en los temas principales, en la materia, en Cristo mismo, si vamos a incorporar demasiado desde nuestras perspectivas. Entonces, muy bien, grupo número 3. Grupo número 4. Grupo número 4. ¿Quién fue el a cargo de dar el informe de este grupo número 4? Creo que el grupo número 4 tuvo problemas en el principio con el audio, ¿verdad? Si grupo número 4 tiene un representante, si no, no hay problema. Creo que ustedes no tenían mucho tiempo debido a unos problemas. Perdón. Adelante, Maribel. Sí, adelante. Creo que era mi grupo, el 4. Ok, adelante, perfecto. Bueno, era Seferino el que tenía que estar, pero a la conclusión que hemos llegado es que debemos conocer primero para relatar las historias. Y en las desventajas, que es lo contrario, no saber contar la historia. Eso es lo que a la conclusión que hemos llegado los 4, 5. Gracias, Maribel, muchas gracias. Y grupo número 5. El último grupo número 5. Había mucha conversación cuando yo entré por un ratito a la sala de grupo número 5. ¿Quién es su secretario? Profesor.
Sí, Ovidio, adelante. Y porque yo hemos creo que mencionado será mi grupo, mucho, algo que Yo añadir. creo que era mi grupo y voy a responder por los hermanos ahí. Perfecto, perfecto. Nosotros tenemos dentro de las ventajas de contar una historia al leerla, que la información es totalmente veraz, porque no estamos quitándole ni poniéndole. No se altera la información por ende, ¿verdad? Por esa situación no hay alteración. Puede recibir ayuda de los hermanos si está leyendo la Biblia, también tiene otra ventaja, ¿verdad? Cronológicamente es ordenada la información. Ok. No se sale del texto tampoco. Dentro de las desventajas puede ser no poder leer bien. Falta tal vez de energía en ese momento en el lugar donde esté y no pueda leer. Problema de visión también se puede dar y mala audición, porque si no escuchan los hermanos hay un problema porque no están recibiendo bien el mensaje. Y usando sus propias palabras al contar la historia, tenemos como ventajas adueñarse del personaje. Él puede leer varias veces para aprenderse la historia. Escribirlo también si lo estima conveniente, algunos párrafos para no olvidarse puede ser, ¿va? Tener buena retención mental, ese es un punto bien importante cuando se cuenta una historia, porque hay gente que aprende ahorita y olvida al ratito. Investigar sobre el mensaje también para hacerlo más ameno. Y dentro de las desventajas tenemos no interpretar bien el personaje, la confianza en leerlo y decir ya aprendí, eso tal vez eso le puede afectar. Y tener mala retención mental, que es otro problema, es lo contrario, y no investigar y que haya mala audición. Y también que hayan barreras de lenguaje. Muchas veces hay barreras de lenguaje donde la persona que está hablando habla un idioma y algunos de los que están ahí no lo hablan, entonces son barreras de lenguaje porque no entienden lo que les están diciendo. Eso fue lo que escribió mi grupo. Muy bien, grupo número 5, muchas gracias. Sí, he visto a veces en el ministerio que hay varias de idiomas, pues por lo menos por mi parte, yo todavía estoy aprendiendo el español, pero hace unas semanas yo estuve en una parte de Quito, en una congregación donde muchas personas hablaron un poco de español y también el quichua. Entonces el pastor... Okay, ¿ya ves? Sí, entonces aunque el pastor compartió un estudio bíblico en español, él también, durante el proceso de las 4C, pidió que alguien leyera la historia bíblica en quichua para el beneficio de los hermanos y hermanas allá, quienes están más acostumbrados a este idioma. Entonces puede ser muy útil en un momento como así. Muchísimas gracias por participar en sus grupos y regresar y compartir la información. Muchas gracias. Tenemos un poco de tiempo y lo que me gustaría hacer, y lo siento por tardar un poco, pero lo que me gustaría hacer es solamente revisar las 5 preguntas de consolidar. Pensando en la historia que ustedes leyeron para esta noche, la historia contada en el video para esta noche, Génesis capítulo 9, versículos 18 a 29 y capítulo 11, versículos 1 a 9. Vamos a contestar las 5 preguntas de consolidar. Vamos a aplicar esta historia juntos a nuestra vida y después vamos a cerrar y vamos a continuar el miércoles. Yo voy a compartir un poco más información en el grupo de WhatsApp acerca de leyendo
o desde la Biblia o contando en sus propias palabras una historia bíblica, donde vamos a seguir con esta conversación en el grupo de WhatsApp y por ahora vamos a consolidar la situación de los hijos de Noé y la Torre de Babel. ¿De qué se trata esta historia? La historia que leyeron ustedes. Juan Reyes, veo su mano, sí. Adelante, Juan. ¿De qué se trata la historia? Yo le puse el título La historia de un borracho. Ok, la historia de un borracho y cómo hay consecuencias por borracharse, ¿ok? Especialmente al considerar Génesis capítulo 9, pero sí, vemos las consecuencias de este pecado inicial a través de los capítulos. Noé pecó al emborracharse, su hijo Cam pecó al burlarse de él, y los descendientes de Noé se rebelaron contra Dios al construir una torre para gloria propia. Entonces también tenemos la arrogancia aquí también con su torre. Bien, gracias Juan Reyes, gracias. Y vamos a continuar. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Hay varios pecados. Katia, veo su mano levantada. Sí, bueno, Noé aquí primero está en contra de la palabra de Dios, emborracharse, ¿no? Él se emborrachó sin pensar en las consecuencias y no tuvo agradecimiento a Dios. Luego el hijo de Cam también actuó precipitadamente, ¿no? Con rencor. Y bueno, el orgullo del hombre, que nosotros somos muy orgullosos, todos estos pecados nosotros también los cometemos. Tal vez Dios nos ha guardado de verlos visualmente en nuestra vida, pero nosotros también cometemos estos pecados de orgullo, de emborracharnos y de ser rencorosos. Muchas gracias, Katia. Sí, hay varios pecados aquí que vemos y al reflexionar sobre nuestras vidas podemos darnos cuenta, yo tengo que confesar este pecado también, ya sea el abuso del alcohol, ya sea burlando de los que caen en el pecado, como el hijo de Noé, rebelando contra Dios, tratando de edificar nuestra reputación y confiar en nosotros mismos en lugar de dar la gloria a Dios y confiar en Él. Gabino, veo su mano levantada. Adelante, Gabino. El pecado que me enseña a confesar esta historia, que aún conociendo a Dios, nuestra carne pecaminosa o el viejo Adán siempre surge en nosotros. Sí, y me gusta el término que usted usó, el viejo Adán. El viejo Adán, nuestra naturaleza pecaminosa, quiere causar problemas para nosotros. Sí. Y en varias diferentes formas. Muchas gracias, Gabino. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? En esta situación, ¿dónde vemos el amor de Dios? ¿Dónde vemos el amor de Dios? Mariela. Bendiciones. De que Dios utilizó a un hombre para comenzar un camino de salvación para la humanidad. Ok, y puede explicarnos un poquito más lo que me gusta mucho su respuesta y hablemos un poquito más sobre cómo Dios usó un hombre para cumplir su promesa. Él utilizó a Abraham para cumplir su promesa porque ya el mundo estaba en desorden, en desobediencia hacia Dios. Ellos querían andar
por la vida como tomando sus propias decisiones y no tomando en cuenta a Dios. Y entonces utiliza a un hombre para poder salvarnos, comenzar un nuevo camino de salvación para la humanidad. Ok, gracias. Y sí, entonces sabemos que mediante Jesús somos salvos, Sí. pero aquí vemos como Dios mantiene la línea de la descendencia en posesión para la llegada eventual de un Salvador. Y al confundir los idiomas, el Señor separó a la gente para que la gente rebelde no eliminará a toda la gente que quería permanecer fiel a Dios. Dios intervino y tomó acción para el bien de su plan de salvación. Y también podemos reflexionarnos sobre este evento y recordar cómo Dios sigue guiando los eventos globales para el bien de los que lo aman hoy en día. También podemos ver a Noé y qué pena, qué pecado, qué hizo. ¿Cómo puede este hombre haber tenido tanta falta de agradecimiento después de ser salvo por la arca y por ser salvo por Dios y caer en un pecado como así? Pero vemos que Cristo ganó perdón por Noé en la cruz. Entonces, sí hay perdón por Noé, hay perdón para nosotros. Todos son justificados por la fe mediante Jesús. Entonces, podemos ver el amor de Dios aquí también. La próxima pregunta: ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Al estudiar esta historia, ¿qué es algo que debemos pedirle a Dios? Juan Reyes, adelante. Sí. ¿Qué me enseña a Dios a pedir? A ser obediente y a respetar. Obediente y a respetar, muy bien. Sí, yo también estaba pensando en la obediencia y también la humildad. Dios, ayúdame a no tener una actitud como los que querían construir una torre y establecer un nombre para ellos mismos. Sí, el respeto, la obediencia, la humildad. Muy bien, gracias. ¿Y cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? ¿Cuándo sería una buena situación compartir esta historia? Sí, Juan Reyes, adelante. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir esta historia? Cuando encontramos una amistad, un amigo, ¿verdad? A veces es incrédulo o es inconverso, ¿verdad? Y le empezamos a hablar de Dios, pues es el momento, ¿verdad? Aunque pues a veces nos dicen, pues es que tú ya me estás hablando de religión, y le decimos, no, te estoy hablando de Dios, ¿verdad? Pero la gente inconversa, ¿verdad? No quiere que... Gracias, Juan. Gracias, Juan. Muy bien. Y Emilio, veo su mano levantada. Sí, yo creo que una ocasión para poder compartir esta historia sería también cuando las personas están empeñadas en lograr una meta que realmente es muy complicada o quizás no difícil de alcanzarla, pero están obsesionados en ella. Yo creo que, como dice, habría que compartir esta historia y para que hagan un par y reflexionen en ella. Ok, gracias, Emilio. Y Reinel. Bueno, yo también veo ahí en la historia de la Torre de Babel, sería un buen momento para contar esta historia cuando de pronto en un grupo, en una congregación hay falta de unidad. Notemos que el mismo Dios dice, he aquí que el pueblo es uno y lo que se han propuesto hacer, lo van a conseguir. Entonces, cuando hay un grupo de pronto muy desunido, una congregación muy desunida, muy importante
llevarles a este pasaje para que vean lo que es capaz de hacer la unidad. Ok, gracias, Reinel. Y también, pensando en el revés de su comentario, vemos una de las consecuencias del pecado y de la arrogancia es la división. Pero ahora tenemos la gran bendición de ser unidos en la fe. Entonces, en lugar de ser unidos en desobediencia, que siempre estemos unidos en la obediencia y el deseo de servir al Señor. Y sí, trabajando en grupo, trabajando juntos, Dios nos capacita a hacer muchas cosas y debemos utilizar este poder para el bien. A veces se dice con mucho poder viene mucha responsabilidad, ¿no? A veces con los superhéroes y las películas, alguien tiene un poder especial y esta persona tiene que aprender cómo usar su poder para el bien y no para el mal. Trabajando en grupo, las personas sí pueden lograr muchas cosas y como creyentes en Jesús, que estemos unidos para el bien y el bienestar del reino. Muchas gracias a todos ustedes. Yo quiero hablar un ratito acerca del proyecto final. Su proyecto final es preparar un estudio bíblico para Génesis capítulo 37, siguiendo el método de las 4C. Entonces, usted tiene que encontrar una forma para captar la atención. Después, usted tiene que decidir, yo voy a leer la historia según la Biblia o yo voy a contar la historia. Y sería lo ideal en su proyecto final incluir una nota de explicación. Profe, me gustaría leer la historia por esta razón. O en mi estudio bíblico yo voy a contar Génesis capítulo 37 usando mis propias palabras por esta razón o razones. Después de contar, usted tiene que contestar las 7 preguntas de considerar. Esta noche, por una falta de tiempo, por la culpa del profe, no revisamos las 7 preguntas de considerar, pero en su proyecto final, usted va a contestar las 7 preguntas de considerar y también las 5 preguntas de consolidar, las 5 preguntas que acabamos de contestar juntos acerca de la Torre de Babel. Entonces, hasta aquí vamos a parar para la noche. Nuevamente, un muy feliz día de la Mujer Internacional a todas nuestras compañeras de clase. Gracias. Y estamos muy agradecidos. Los hombres aquí, nosotros estamos muy hermano. agradecidos. Gracias. Sí, por nada. Los hombres aquí, nosotros estamos muy agradecidos por todo lo que ustedes hacen. Entonces, la tarea para el miércoles, y como siempre voy a dejar esta tarea en el grupo de WhatsApp, va a haber un video para lección 6 y Génesis capítulo 11, versículo 27 a capítulo 12, versículo 20. Vamos a continuar con Abraham, la historia de Abraham. Y entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda en cuanto a los próximos pasos, el proyecto final, la tarea, el proyecto final? Estoy pidiendo que entregan ustedes el proyecto final dentro de 8 días después de nuestra última clase. Dentro de 8 días después de la última clase. Entonces, todavía hay un poco de tiempo de pensar en su proyecto y prepararlo. Profe. Sí, Ovidio, adelante. Solo quiero, discúlpeme que no terminé de tomar nota de la tarea. Dijo Génesis 11. Sí, regreso. Génesis 11, 27 a 12, capítulo 20. Y muchas gracias de los que ustedes que me han entregado tarea y proyectos. Mañana yo voy a dedicar un poco de tiempo de revisar todo. Entonces, si no han escuchado de mí, no hay ningún problema. Todavía tengo que revisar algunas tareas y
y proyectos. Pero como mencioné también, no es necesario mandarme su tarea, pero con mucho gusto yo puedo revisarla si ustedes quieren, pero no es un requisito, solamente tienen que entregar el proyecto final después de la clase. Amén. Muchas gracias, profesor, por la clase, por los grupos y por todos mis compañeros y compañeras. Que Dios les bendiga y felicidades también por el Día de la Mujer. Gracias. Bendiciones para usted también, hermana. Gracias. Amén. Gracias, Katia. Gracias, Norma. Hermana, y también para usted. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Entonces vamos a cerrar con una oración y después podemos despedirnos. Oremos. Señor Padre Celestial, Dios de gracia y perdón, ilumina nuestra oscuridad y las tinieblas de esta noche y protégenos de todo peligro en esta noche. Y pedimos que estés con todos nosotros y también agradecemos a ti que en tu misericordia nos ha dado a mujeres especiales en nuestras vidas. Y pedimos que tú estés con todas ellas y con todos nosotros hasta que estemos reunidos el miércoles para continuar estudiando tu santa palabra. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Amén, pastor. Amén. 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 Gracias. Muy buenas noches. Amén. Felicidades Dios me a lo todos. bendiga. Saludos. Buenas noches. Amén. Bendiciones. Hasta el Hasta el día miércoles. Hasta el miércoles. Bendiciones a todos. Amén. Bendiciones desde Quito. Chao, buenas noches. Desde Honduras. Bendiciones. Desde Amén. Panamá. Bendiciones por el Día de la Mujer, hermanas. Chao. Amén. Muchas gracias. Quito está a frío. todos. Bendiciones a todas las hermanas por el Día de la Mujer. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Muchas gracias, muchas gracias. Por estas clases. Amén, igual, gracias para todos. Gracias, Ricardo. Buenas noches, bendiciones, pastor, bendiciones, hermano. Igualmente, Buenas Pablo, noches, muchas pastor. gracias. Bendiciones. Gracias, Ricardo. Gracias, Pablo. Muy buenas noches, Serefino. Muy buenas noches, Margarita. Buenas noches. María del Remedio. Buenas noches, Henry. Buenas noches, Yomara. Felicidades, buenas noches, Serefino. Adiós. Dios le bendiga. Buenas noches, pastor, y gracias. Muchas gracias por sus felicitaciones, pastor. Dios me lo guarde y me lo bendiga. Igualmente, gracias, bendiciones. María, buenas noches. José Cabrera, muy buenas noches. Saludos. Ok, entonces, Iván Reyes y su familia, saludos a todos. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias por la participación. Nos vemos, José. Adiós. Dios le bendiga. Adiós. Hermano. Hasta el Amén. miércoles. Voy a cerrar la reunión, pero muchas gracias a todos. Muy buenas noches.